Información inmediata. Según el Ministerio de la Producción, Estados Unidos modificó su esquema de aranceles recíprocos e incluye 105 productos para la eliminación inmediata de la sobretasa del 15%. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros. Bueno, revisemos pues este anuncio que realizó el gobierno acerca de la eliminación del arancel del 15% que fue impuesto por Estados Unidos con anterioridad a 105 productos nacionales, entre los cuales están productos fundamentales para la economía ecuatoriana como el cacao, como el café, entre muchos otros. Una buena noticia para el sector exportador, Daniel. Sin duda, María del Carmen, buena noticia porque resta presión, alivia de alguna forma estos impactos negativos que se tenían un poco mapeados con los aranceles que habían incrementado desde el mes de julio del 10 al 15%. Ahora, creo que es importante tener en cuenta el contexto con dos diferentes medidas y anuncios que se realizaron a día seguido, pero que es bueno de alguna forma entenderlos de manera diferente, complementaria, diría yo. El que estamos conversando ahora, que es el anuncio, es el decreto, ejecutivo, que el presidente Trump emitió el día viernes, en donde hay efectivamente una lista de productos, los 105 a los que se hace referencia, la lista es más larga, pero para Ecuador son 105 de productos agrícolas que de alguna forma se anticipaba que en Estados Unidos iban a subir de precio por el incremento de aranceles. Y es por eso que el gobierno de Estados Unidos decide eliminar las sobretasas arancelarias que impuso desde el mes de abril para todo el mundo, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, el banano, tomando como ejemplo el banano, que ingresa desde el día viernes a los Estados Unidos, de Ecuador ingresa con cero arancel, pero también ingresa con cero arancel de Colombia, el arancel de Honduras o el arancel o el banano de Vietnam, por poner un ejemplo de producto, nada más. Para dejarlo claro, no vendría a ser un logro de las negociaciones que se están llevando a cabo por parte de Ecuador y Estados Unidos. Es un tema general. Me parece que es un tema que por separado complementa en todo caso, pero esto es por separado porque esta es una medida ya implementada que se otorga a todos los países, a todos los orígenes, como se denomina, ¿sí? Para los productos agrícolas. Y es por efectos del precio que estaba incrementándose en Estados Unidos, que era evidente que se iba a incrementar para algunos productos. El otro anuncio que se dio el jueves, justo un día antes, es el anuncio de la declaración conjunta que vimos ahí de un acuerdo marco. Ese acuerdo marco lo que establece son, para el lado de Estados Unidos, los compromisos de reducir aranceles para una lista de productos no producidos en Estados Unidos, según los criterios que están ahí, pero no se conoce la extensión de esa lista. Y por el otro lado, los compromisos que Ecuador tendrá también por reducción de aranceles y otras medidas no arancelarias, entre otros compromisos que están establecidos ahí. Sobre ese acuerdo marco en particular y el anuncio que se dio el día jueves, todavía hace falta conocer más detalles de información. El mismo anuncio advierte que hace falta todavía unos últimos arreglos y conversaciones, y claro, eso se conocerá un poco más adelante y entonces será posible tener una evaluación más integral sobre ese acuerdo. En todo caso, siguen en negociaciones. Algo de lo que se había conocido es que el compromiso de Ecuador iba más allá, era un tema de estas barreras que no son pues arancelarias específicamente, sino que tienen que ver con sistemas de licencias de importación, registros de instalaciones para productos alimenticios y agrícolas en nuestro país, entre otras cosas, algo que pues obviamente tenían que analizarlo aquí en nuestro país. Así es, eso es parte de lo que en el comunicado sobre el acuerdo marco se establece como compromisos de Ecuador. El revisar aranceles por un lado, una reducción de aranceles en algunos productos, entre los cuales menciona autos, autopartes, productos, algunos productos agrícolas, pero no se conoce el listado específico, ¿no? Eso será más adelante, las autoridades lo darán a conocer. El otro es temas no arancelarios, donde se establecen algunos compromisos en materia de
por ejemplo, la correcta observancia seguramente de las licencias de importación agrícolas, otros temas sobre la homologación de certificaciones, entiendo, para el tema vehicular, entre otros compromisos que están por verse ahí lo que un poco se establece, ¿no? ¿Cómo ve usted? Esto se tiene que ver a la par. ¿Cómo ve usted estos avances, estas negociaciones en materia comercial que se están llevando a cabo y pues los beneficios que podría tener nuestro país? Porque finalmente no logramos todavía ese ansiado acuerdo comercial preferencial con el país norteamericano como sí lo tienen nuestros vecinos. Sí, y en mi criterio, y esta es mi opinión, María del Carmen, yo veo muy difícil que se llegue a un acuerdo comercial como tal con los Estados Unidos. No por Ecuador, no por el gobierno nacional, sino porque en Estados Unidos la política está en otra dirección, y lo estamos viendo, está completamente en otra dirección. Lo que se está negociando actualmente, y vale la pena tener esa aclaración, son estos acuerdos marcos que son bastante sui generis, no es algo que se acostumbra, y que lo que hacen es reducir solamente la sobretasa arancelaria, los aranceles recíprocos que están establecidos desde el mes de abril, ¿no es cierto? Y que para el caso del Ecuador aumentaron del 10 al 15%. Lo que estamos viendo ahora recientemente son, por el un lado, la reducción unilateral de esas sobretasas para algunos productos agrícolas. En esta última lista que ha salido el día viernes, por ejemplo, para Ecuador, banano y cacao, entre otros productos que reducen. Sin duda es una buena noticia para el sector exportador porque vuelven a la situación anterior para ese segmento de productos, que más o menos son unos 1.200 millones en exportaciones, si las cifras no me fallan, anuales. Pero claro, resta todavía un segmento de productos que tienen arancel, que no están en esas listas, ¿no es cierto? O que no están tampoco en las listas que eventualmente podrían tener una reducción de aranceles de los Estados Unidos. Yo di un ejemplo, el otro día me hicieron una pregunta también en un medio colega suyo, y yo decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Ecuador exporta a Estados Unidos transformadores eléctricos. Es un producto que no se conoce mucho que se exporta a Estados Unidos, pero efectivamente es un mercado muy diversificado para Ecuador. Esos transformadores eléctricos están pagando 15% de arancel, no están en la última lista actualmente de arancel que salió, de reducción, y tampoco están en la lista que los propios Estados Unidos ha emitido sobre los productos que eventualmente podrían reducir el arancel. Entonces, claro, la perspectiva que tienen los productos, muchos productos industriales como estos, es que el arancel se va a continuar pagando, al menos al momento, ¿no? Que se va a mantener. Pero eso es parte de la gestión que estoy seguro el gobierno tiene en cuenta para poderlo realizar más adelante. Creo que todo eso se debe tener en cuenta para poder evaluar un eventual resultado de esta negociación, de este acuerdo marco que se ha comentado, porque, insisto, estamos en un escenario muy distinto, muy sui generis, que no es un acuerdo comercial, es una nueva estrategia, hasta cierto punto una imposición que Estados Unidos ha puesto al mundo, ojo, no solo a Ecuador, al mundo sobre la mesa, y claro, hacer todo lo posible para reducir impactos sobre la oferta exportadora es lo correcto, ¿no? Pero en ese balance un poco de lo que se está obteniendo y lo que se está comprometiendo es algo que se tendrá que evaluar un poco más adelante. El problema es que seguimos estando en desventaja competitiva, como usted bien lo decía, con otros productos, y eso pues nos complica si competimos, por ejemplo, con países vecinos que sí tienen estas ventajas. Sin duda, pone mayor presión competitiva con aquellos países, incluso los países que tienen tratado comercial aún con sobretasa arancelaria, están en una mejor situación, ¿no? que Ecuador. De acuerdo. Nuevamente ahí nos pasa factura el hecho de hace ya 18 años no haber podido tener un acuerdo comercial. Pero en todo caso creo que los esfuerzos deben continuar para tener el mejor escenario posible y evaluar efectivamente ese escenario. Serán las autoridades, lógicamente, las que puedan dar toda la información, las que den a conocer el detalle. Hoy hay un anuncio de ese acuerdo marco, hay ciertos conceptos que están ahí del acuerdo marco. Hace falta mucha más información para poder detallar
los anexos, los protocolos que hacen parte de ese acuerdo marco para esa evaluación. Ahora, sí, lastimosamente perdimos esa oportunidad hace tantos años, algo que hasta el día de hoy nos lamentamos, sobre todo para nuestros productos de exportación que pues bien vendría ahora que tuviéramos un acuerdo comercial en firme. Economista Legarda, ¿hacia dónde en materia general deben apuntar ahora los esfuerzos en materia comercial, según su criterio? Creo que es muy importante no perder fuerza en la diversificación de mercados, María del Carmen. Es decir, Estados Unidos ha sido, es y será siendo importante. No, está bien que se tenga acercamiento de discusiones, pero creo que se debe intensificar el trabajo de diversificar mercados, que ojo, se lo ha hecho. Y Ecuador ha venido trabajando en eso bastante bien. Por ejemplo, solo a manera de ejemplo, el comercio con China al inicio de la década anterior era apenas de un 8% de productos no petroleros, sobre todo. Hoy está cerca del 40%. Estados Unidos representaba a inicios de la década anterior alrededor del 45% de exportaciones no petroleras. Hoy está en el 22-23%. Sí hay un trabajo de diversificación. Y hay estos tratados comerciales que ya están en vigencia, como el de China, como el propio de Costa Rica, que es pequeño pero ayuda, pero en mi criterio deben acelerarse las gestiones para poder poner en vigencia, por ejemplo, el acuerdo con Corea del Sur, que fue firmado en el anterior mes de septiembre. Ahí hay gestiones importantes que tiene la autoridad para poder acelerar esa entrada en vigencia. Lo propio con Canadá. Fue un acierto completo el que el gobierno haya cerrado las negociaciones. Me parece que el anuncio fue a inicios del mes de febrero, pero hay un seguimiento importante y una gestión que se debe realizar para poder acelerar esa firma y posterior implementación de este acuerdo. Y otros, ¿no?, que están en la ventana, perdón, en el radar, como por ejemplo, son más pequeños, pero importantes igual, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo República Dominicana. Con Panamá está más avanzada esa conversación. Hay términos de referencia que ya se habían firmado en el gobierno, hace 2 gobiernos, de hecho, en su momento yo los firmé cuando fui viceministro de Comercio en el 2021. Ahí ya tiene herramientas e instrumentos del gobierno para continuar sobre ese camino construido y que pueda ser de beneficio para el país. Mucho por hacer, sin lugar a dudas. Y antes de finalizar, no quiero dejar de preguntarle su análisis acerca de lo que pasó este domingo, esos resultados en la consulta popular y referendo. Bueno, creo que sorpresivos en alguna medida, porque tal vez esperaban resultados ajustados en algunas preguntas, pero tal vez no en esta magnitud de la respuesta del no. En todo caso, creo que evidentemente hay una gestión de autocrítica que ya le corresponde al gobierno y a las autoridades poder realizar sobre los temas que consideren relevantes en el análisis político. Desde el punto de vista económico, yo creo que, viéndole el lado positivo, me parece que el hecho de que no exista una constituyente por decisión del soberano quita o elimina cierta incertidumbre que podía haber existido sobre la economía en los próximos meses, todo lo que resta en todo el siguiente año, básicamente, ¿no? Porque, claro, un proceso de constituyente generaba esta expectativa y esta incertidumbre. Faltaban dos procesos adicionales, ¿no? Faltaba el de los constituyentes, luego venía el del texto, la aprobación o no del texto por parte de los ciudadanos. Eso era un proceso bastante largo. Bastante largo que generaba este stand-by, se puede decir, para algunas inversiones para el siguiente año. Hoy ese proceso no hay. El gobierno sigue teniendo una mayoría en la Asamblea, sigue teniendo una importante aprobación y yo creo que tiene elementos para continuar realizando el impulso de políticas que sigan promoviendo el crecimiento, que sigan promoviendo reformas que por cierto se necesitan. Hay los elementos, ¿no? Y ahí se deberá continuar trabajando. Tal vez sí haciendo estos ajustes y como digo, esta autocrítica interna que ya serán las autoridades que deban realizar. De acuerdo. Pero creo que hay mucho por trabajar y el país debe continuar ese trabajo, pues ahora viéndolo desde el vaso medio lleno, sin esa posible incertidumbre que existiría en los próximos meses por delante. Me quedo con eso. Importante su análisis de lo que ha ocurrido este domingo. Gracias nuevamente al economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Noticias, entrevistas.